Nuestra investigación sitúa el epicentro de las operaciones criminales primarias de la unidad familiar a la que pertenece Leatherface, en una propiedad rural ubicada en o cerca de Round Rock, Texas. Aunque Round Rock ha experimentado un crecimiento significativo, en 1974, la zona ofrecía el aislamiento rural crucial para que una unidad criminal pudiera operar con una impunidad sostenida. El caso, que se extiende entre finales de 1973 y el verano de 1974, comenzó como una serie de informes de personas desaparecidas, que involucraban principalmente a jóvenes viajeros, autoestopistas y prostitutas, todos de un grupo social de baja resistencia y fácil de descartar. La clasificación de las víctimas cambió drásticamente tras el eventual descubrimiento de la granja familiar y las evidencias de matanza humana a escala industrial. La capacidad de los perpetradores de llevar a cabo trabajos extensivos de carnicería y ocultamiento requería que la granja operara fuera del alcance policial inmediato. El aislamiento temporal del área garantizó que la familia criminal pudiera realizar el procesamiento post-mortem sin ser detectado durante meses, una ventaja geográfica que fue fundamental para el éxito inicial de su actividad homicida. La razón principal por la que este caso se mantiene activo y sin resolución completa es la respuesta tardía y desorganizada de las agencias de seguridad al evento inicial. Históricamente, la policía de Texas ha reconocido públicamente haber tomado decisiones incorrectas y haber incurrido en retrasos significativos en la respuesta a eventos de matanza masiva. Se postula que la intervención en la granja de Round Rock fue reactivada, permitiendo que los miembros del núcleo familiar, que funcionaban como controladores, los Sawyer Hewitt, tuvieran tiempo para ejecutar un plan de fuga o descubrir pistas cruciales. La captura de Leatherface dependía de capturar al núcleo familiar, el cerebro detrás de la operación, simultáneamente. Leatherface es un asesino funcionalmente dependiente. Sin la dirección de sus parientes, su operatividad criminal se desmorona. El retraso operativo en asegurar el perímetro no solo pudo haber costado vidas iniciales, sino que también permitió al sistema criminal desmantelarse de manera organizada y reubicarse, dejando un rastro frío y comprometido para los investigadores posteriores. La consecuencia forense directa de esta demora fue una escena del crimen comprometida, lo que ha generado una multiplicidad de alias y testimonios contradictorios. Leatherface ha sido clasificado como caucásico, masculino, pero la dificultad en su identificación formal radica en la profusión de alias asociados a diferentes líneas de investigación: Bubba Sawyer, Thomas Brown Hewitt y Jedidiah Sawyer. Esta variación en la nomenclatura sugiere que la familia criminal opera como una unidad que protege deliberadamente a Leatherface, o que Leatherface fue identificado bajo diferentes nombres en distintos incidentes satélite. La estrategia de la familia parece haber sido sembrar confusión sobre la identidad precisa del agresor principal, una táctica efectiva ante la falta de una respuesta policial unificada e inmediata. Para mantener la objetividad forense, este informe se referirá al individuo físico como Leatherface, utilizando los alias solo para discutir los perfiles psicológicos específicos asociados a las distintas fases de su trauma. La evidencia física recuperada de la granja en Round Rock revela un modus operandi brutal y altamente utilitario, íntimamente ligado a las habilidades profesionales y la patología de Leatherface. El modus operandi primario de la unidad criminal consistía en atraer o interceptar víctimas hacia el territorio familiar, la granja Hewitt Sawyer, ubicada en Round Rock. Una vez en el territorio, Leatherface actuaba como el músculo o el procesador del núcleo familiar. Su rol estaba profundamente arraigado en su familiaridad con la matanza y el despiece de ganado, habilidades que aplicaba luego al manejo de cuerpos humanos. Leatherface es un asesino altamente territorial. Debido a su discapacidad mental y su profunda dependencia de la estructura familiar, el sujeto solo podía operar con eficiencia dentro de su zona de confort, es decir, la granja y sus alrededores inmediatos. Si Leatherface se hubiera alejado de la estructura familiar y de su entorno conocido, su modus operandi se habría roto. La naturaleza del crimen, por lo tanto, lo clasifica como un asesino geográficamente fijo. Las armas características de Leatherface son la motosierra y el mazo. La evidencia sugiere que Leatherface tuvo una ocupación previa como carnicero. Este historial es crucial para entender el modus operandi. La brutalidad del mazo sugiere que fue utilizado para el ataque inicial, generalmente por emboscada o en un acto de ira desorganizada a corta distancia.
La motosierra es un arma pesada y extremadamente ruidosa, lo que la hace tácticamente ineficaz para la mayoría de los asesinatos seriales que requieren sigilo. Su uso probablemente se reserva para la intimidación extrema o, más a menudo, para el desmembramiento post-mortem o perimortem, cercano al momento de la muerte. Un carnicero experto en el procesamiento de carne usaría herramientas de corte con precisión, cuchillos y sierras de hueso. El uso de la motosierra y el mazo para tareas que requerirían menos fuerza y más control indica que el modus operandi está impulsado por una combinación de habilidad técnica, carnicería y una emoción desorganizada y psicótica, sin duda un deseo sexual intenso, resultando en un exceso de fuerza. La motosierra se convierte no solo en un instrumento de ejecución, sino en un símbolo de su condición de nunca haber tenido relaciones sexuales y de su rabia incontrolable por nunca haber tenido relaciones sexuales. La firma distintiva de Leatherface y su unidad familiar es la interacción prolongada con los restos de las víctimas. La evidencia recuperada en la granja incluía máscaras hechas de piel humana, utilizadas como un disfraz social, y un entorno doméstico que incorporaba mobiliario y decoración fabricados con restos óseos. La creación de muebles con huesos y máscaras de piel implican un proceso industrializado y prolongado de los restos, un trabajo que un solo individuo, especialmente uno con la patología de Leatherface, no podría haber mantenido solo. Esto demuestra que la familia no solo mataba y consumía a sus víctimas, sino que las utilizaba de manera integral. El homicidio era una parte central y sostenida de su economía, estética doméstica y sistema de validación. Las máscaras de Leatherface son indicador de disociación severa. Leatherface utiliza la piel de las caras de sus víctimas para adoptar identidades sociales o incluso de género, dependiendo de la víctima, intentando simular una normalidad que le fue negada por su propia desfiguración. Leatherface no puede ser analizado como un asesino serial sádico y autónomo. Su perfil psicopatológico está definido por una profunda dependencia, discapacidad intelectual y un trauma infantil extremo que es explotado por su unidad familiar. El análisis del perfil Thomas Hewitt, una de las identidades de Leatherface manejadas por las autoridades, indica que un bebé fue abandonado en la calle por su joven madre. Para proteger la identidad de la muchacha, solo revelaremos que entonces tenía apenas 13 años de edad, pero el bebé fue encontrado y adoptado por la familia Hewitt. El trauma del niño fue exacerbado por una condición física desfigurante, un tumor nasal que supuestamente se pudrió, y fue objeto de bullying severo durante toda su adolescencia, sobre todo por parte de las mujeres que él deseaba, inclusive de prostitutas que él pagaba. Esta historia es el combustible de la rabia de Leatherface y la razón directa de su necesidad psicológica de ocultar su rostro desfigurado tras una máscara de piel humana. El uso de la máscara no es principalmente una táctica para ocultar su identidad del mundo exterior, ya que la familia lo mantiene aislado. Es un escudo psicológico. Leatherface se oculta de sí mismo, reaccionando a la vergüenza y el trauma infligido por el bullying. Al matar a otros, Leatherface intenta silenciar la fuente de su dolor y al usar su piel busca robar la normalidad o la identidad social y hasta sexual que le fue arrebatada. Leatherface está clasificado como un individuo con discapacidad intelectual y psicosis. Se le caracteriza por cometer actos brutales esencialmente por obediencia o como un medio para seguir las órdenes de su familia. Por lo tanto, Leatherface se clasifica mejor como un ejecutor dependiente. Su incapacidad para funcionar independientemente o fuera de la estructura familiar es el factor criminológico más crítico. La familia explota su necesidad patológica de pertenencia y su discapacidad para delegarle los actos de violencia más gráfica. Leatherface actúa por miedo al abandono. La aparente contradicción entre la brutalidad extrema de los actos y la caracterización de discapacitado mental se resuelve al identificar que la maldad y el sadismo residen en la jerarquía familiar que lo coacciona o anima a matar, no necesariamente en el propio ejecutor, que opera por obediencia y miedo. Leatherface requiere una estructura sádica para funcionar.
La figura de autoridad familiar, ahora como Charles Hewitt, en otro perfil conocido por la policía, explota a Leatherface para perpetrar los asesinatos, mientras que otros miembros familiares gestionan la logística del encubrimiento, el procesamiento de los cuerpos y el mantenimiento del aislamiento. La violencia ejercida por Leatherface es principalmente una forma de obtener la aprobación y evitar el abandono del núcleo familiar. Leatherface sufrió de aislamiento rural extremo y de dinámicas familiares disfuncionales, donde una figura dominante controlaba severamente sus vidas. Además, estuvo expuesto profesional o domésticamente a la matanza de animales de granja. Este factor desdibujó la línea moral entre el manejo post-mortem de la vida animal y el tratamiento de los restos humanos. El entorno de la granja en Round Rock, Texas, es la incubadora ideal para este tipo de psicopatologías. Proporciona la materia prima, habilidades de carnicería y, lo más importante, la privacidad absoluta necesaria para la transición de la profanación animal al crimen humano. Leatherface fue activado y mantenido por la presencia activa y el aliento sádico de figuras de autoridad sustitutas. Leatherface asesinó por subyugación y obediencia a una jerarquía activa, buscando validación. Por lo tanto, Leatherface es inherentemente peligroso mientras su unidad familiar siga activa y proporcionándole órdenes y estructura. El diagnóstico forense concluye que Leatherface es un asesino en masa dependiente que opera por medio de un modus operandi organizado gracias a la dirección externa de su familia. No obstante, su personalidad es desorganizada, marcada por la psicosis y el trauma severo. Esta conclusión tiene implicaciones directas para su potencial captura. Si Leatherface fuera aislado de manera efectiva de su familia y de su territorio de confort, su eficiencia criminal disminuiría distribuida, probablemente incapacitándolo para iniciar o sostener ataques complejos. El caso de la masacre de Round Rock, la masacre de Texas, según los titulares de los periódicos de 1974, sigue abierto debido a una combinación letal de factores que permitieron la fuga y la confusión de identidad. La escena del crimen era de un horror tan extremo, la presencia de restos óseos como mobiliario y las máscaras de piel, que abrumaron a los investigadores no preparados. Esta saturación sensorial conduce sustancialmente a un manejo menos metódico de la escena y a la posible pérdida de evidencia microscópica crucial. La respuesta tardía o la vacilación al asegurar la escena permitieron que los miembros de la familia criminal, el núcleo organizado, tuvieran la oportunidad de manipular o destruir evidencia, o simplemente de ejecutar una retirada planificada. La estrategia familiar de usar múltiples alias, Sawyer, Hewitt, sembró dudas sobre la identidad del agresor principal, dificultando los esfuerzos de búsqueda post-incidente. La reapertura exitosa del caso requiere ignorar el horror de la masacre de Texas y enfocarse en la estructura criminal que permitió su existencia. Se requiere la aplicación inmediata de técnicas modernas de análisis de ADN a cualquier resto biológico asociado con las máscaras o el mobiliario óseo recuperado. Esto incluye la comparación de perfiles genéticos de los alias Sawyer y Hewitt y cualquier miembro familiar conocido que pudiera haber estado involucrado, buscando lazos consanguíneos con Leatherface. Utilizando Round Rock como punto de origen, deben identificarse patrones de movimiento y búsqueda de víctimas. Este modelo puede predecir ubicaciones de granjas o propiedades satélite que pudieron haber servido de refugio o escondite tras la fuga inicial de 1974, asumiendo que Leatherface siempre permanece cerca de su figura de control. La reapertura debe enfocarse primariamente en identificar y procesar al miembro familiar con la inteligencia y autonomía suficiente para dirigir la matanza, manipular al Leatherface y gestionar la evidencia. La captura de Leatherface es secundaria a la desarticulación del cerebro que dirige la operación.